Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio que consta de tres bobinas acopladas magnéticamente. Bien, para resolver este ejercicio, primero tenemos que hallar las reactancias que hay entre bobina y bobina. Observemos que en el ejercicio nos piden determinar las corrientes A1, A2, A3, son las corrientes que vienen por acá y por acá, del circuito magnéticamente acoplado usando K12 igual a K13 igual a K23 igual a 1. Recordemos que las reactancias, o también las podemos llamar impedancias entre bobina y bobina, eh, o bueno, la reactancia mutua, llamada M12, la hallamos como la constante de acoplamiento K12, que multiplica a raíz de la inductancia 1 por la inductancia 2. Esa sería la ecuación general. Ahora, cuando hacemos esta fórmula, al final la reactancia mutua, que es M12, vendría dándonos en términos de henrios. Observemos que acá me dicen que utilice K12, K13 y K23 como si fuera 1, es esta K. Quiere decir que hay un acoplamiento del 100%. Entonces ya tenemos el valor para la asociación de las tres bobinas. Y L1 y L2, pues observemos que acá está todo en ohmios. Por lo tanto, necesitamos, o bueno, al momento de calcular esto, vamos a determinar directamente las reactancias en términos de ohmios. Observemos que cada bobina tiene una impedancia específica. Esta bobina, aunque sea una bobina, tiene una parte resistiva de 3 ohmios y una parte reactiva de J1 ohmio. Esta tiene una parte resistiva de 2 ohmios, una parte reactiva de J4 ohmios y esta 5 más J9. ¿Qué es lo que se hace acá? Bueno, yo digo que voy a hacerlo por acá. Voy a borrar esto. Ahora nos dejémoslo de referencia. Voy a ponerlo por acá. Voy a decir que Z12 va a ser igual a K12, pero K12 ya sabemos que es 1. ¿Listo? Por raíz de las partes reactivas. Observemos que de esta primera impedancia, la parte reactiva, que es la bobina, es J1, pero aquí pondría yo J, ¿sí? Que multiplica a la parte reactiva de esta otra bobina, que sería J4. Como la parte reactiva porque esas son las que generan el acoplamiento, ¿no? La parte resistiva no lo genera. Ahora, si yo meto esto en la calculadora, reemplazando esto por 1, vamos a obtener el siguiente valor. Esta sería la calculadora. Sería 1 que multiplica a la raíz de j por 4j. Pero vemos que esto nos da 2j o j2. Acá yo coloco j2. Entonces, Z13 es la reactancia entre la bobina 1 y la bobina 3. Pues lo mismo, K13, ya sabemos que K13 sigue siendo 1, por raíz de J1, que sería el de la impedancia 1, que multiplica la 3, que sería J9. Es esto. Entonces, si yo lo hago de nuevo acá, sería K9, así. Me da 3i, J3, y Z23, que es la que me falta, sería K23, por raíz de la 2 sería J4, y la J9, vamos a mirar qué nos da. Sería 4i por 9i. J6. J6. Listo, ya tengo la reactancia mutua entre la 1 y la 2, la 1 y la 3 y la 2 y la 3. Listo. Ahora lo que tenemos que determinar es las marcas de acoplamiento.
Para terminar las marcas de acoplamiento tenemos que recordar el experimento de Lenz, donde tenemos que poner marcas por la entrada de la bobina del primario, y marca por la salida de la bobina del secundario. O sea, marca en la bobina por donde entra la corriente del primario y por donde sale la corriente del secundario. Eso es opcional. Yo voy a llamar puntico, o bueno, llamemos la reactancia entre uno y 2, lo voy a llamar punto. Entonces, yo digo que la corriente de la bobina primaria va a entrar por acá. Eso es algo que yo uso en el análisis, ¿no? Yo digo que acá entra la corriente y si entra por acá, pues va a seguir respetando las líneas de devanado. Observemos que la dirección sería hacia la derecha, ¿sí? Entonces, recordando la ley de la mano derecha, si la corriente va hacia allá, el flujo va hacia acá, ¿no? Ahora, si las líneas de corriente van hacia allá, respetando el sentido del devanado que va en este sentido, observamos que el flujo agarraría esta dirección, ¿no? Primero por acá, bueno, después vendría por acá y estoy analizando entre la 1 y la 2 y bajaría por acá. Después de analizar el flujo aplicando la ley de la mano derecha, recordemos que en la bobina 2 se debe crear un contraflujo que va en sentido opuesto, ¿sí? Y lo mismo aplicando la ley de la mano derecha, donde si esta es la dirección de la corriente, esta sería la dirección del flujo. Entonces, si el contraflujo se crea hacia allá, la corriente se crea hacia la derecha. Simplemente me toca dibujar las líneas de corriente en la dirección eh, o bueno, hacia la derecha, ¿no? Siguiendo las líneas de la corriente y observando hacia dónde va el devanado, yo puedo decir que la corriente sale por esta terminal de la bobina, ¿no? Recordemos que la ley de las marcas me dice, ubique marca por donde entra la corriente del primario. Entonces, listo, le puse la marca por donde entra la corriente del primario. Hago el análisis de flujo, hago el contraflujo, hago las líneas de corriente y observando la forma como está dibujado, digo que la corriente en el secundario sale por acá, ¿sí? Por acá entra la corriente del primario y por acá sale la corriente en el secundario. Y se van a identificar el acoplamiento por el punto, ¿no? Bien, ahora voy a hacer el mismo análisis entre la 1 y la 3. Voy a borrar, voy a ver si borro esto. Solo voy a dejar los puntos. Si yo hago el análisis entre la 1 y la 3, a la 1 y la 3 lo voy a llamar, pongámosle un nombre como triángulo, ¿sí? Voy a ponerle la marca de triángulo. Yo digo que la corriente que entra en el primario, recordemos que yo decía por lo cual terminal entra la corriente del primario, voy a decir que entra por acá también. Entonces, ubico marca por donde supuestamente entra la corriente del primario. Entonces, si entra por ahí, la, siguiendo el hilo, observamos que la corriente tiene esta dirección hacia allá, ¿no? Y si la corriente tiene esa dirección, quiere decir que el flujo, aplicando la ley de la mano derecha, viene así, sigue por acá, y tenemos que ir hasta el tercero, y baja por acá. Después debo crear el contraflujo que se ve, va en sentido opuesto. Voy a ponerlo por acá. Este sería el contraflujo. Si el contraflujo va para arriba, las líneas de corriente van hacia la derecha, ¿no? Voy a poner una línea más gruesa, viene hacia acá, hacia la derecha. Y respetando las líneas del devanado, observemos que la corriente
observamos por dónde sale, o sea, por cuál terminal sale, siguiendo esto, sale por arriba, ¿no? Observen muy bien que sale por arriba. Pueden tomarse su tiempo. Le voy a ubicar acá el triángulo por donde sale la corriente en el secundario. ¿Sí? Por acá. Listo. Voy a borrar de nuevo estas líneas de flujo para hacer el análisis que me falta, que es entre la 2 y la 3. Voy a mirar por dónde, bueno, ahora voy a llamar, pongámosle el nombre de cuadrado para acoplamiento entre la 2 y la 3, ¿no? Entonces, dibuje marca por donde supuestamente entra la corriente en el primario. Voy a llamar la bobina 2 como el primario. Entonces, voy a dibujar, yo digo que entra por acá arriba, yo voy a dibujar el cuadradito, diciendo que la corriente entra por esta terminal de la bobina. Y si entra por ahí, pues la dirección de las corrientes está hacia la derecha, ¿no? Porque si entra por ahí, viene por este hilo y agarra esta dirección las corrientes. Listo. Si agarra esa dirección, el flujo vendría así, aplicando la ley de la mano derecha, vendría así y baja por acá. Debo crear el contraflujo, que sería así. Por lo tanto, debo dibujar la dirección de las líneas de corriente en el secundario, que es hacia la derecha. Si recordemos que estamos aplicando la ley de la mano derecha. Y respetando el sentido del devanado, vamos a mirar por dónde sale la corriente en el secundario. Recuerda que en el primario es por donde entra y en el secundario por donde sale. Sale por aquí también. Voy a poner de color verde. Por acá también sale la corriente en el secundario. Listo. Ya tengo las marcas ubicadas. Voy a ahorrar el flujo. Bien. Ahora esto no lo necesito ya. Ya ubica las marcas. Lo único que me queda es volver a dibujar el circuito con las marcas de acoplamiento, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar el circuito hasta cierto punto. O bueno, hagamos bien el circuito. Voy a hacerlo completamente con color negro. Entonces sería 4 acá. Por acá la bobina. Vamos más por acá. Y por acá. Listo. Quieren lo pueden adelantar hasta donde ya tenga el circuito dibujado. Porque yo lo hago paso a paso. Menos y más. 100 con ángulos de menos 110. Ok, acá hay una bobina. Voy a dibujar, poner esto acá, poner esto acá. Bien, entonces aquí sería 3 más J, que representa esta bobina, 2 más J4, que representa esta otra bobina, y 5 más J9, que representa esta otra bobina. Bien, las marcas, habíamos dicho que punto aquí arriba y punto aquí abajo. Es el acoplamiento entre la 1 y la 2. Triángulo, aquí arriba y aquí arriba. Acoplamiento entre la 1 y la 3 y el cuadrado, aquí arriba y aquí arriba, sería el acoplamiento entre la 2 y la 3. Muy bien. Recordemos que estas reactancias, las reactancias que hay entre la 1 y la 2, la 1 y la 3 y la 2 y la 3. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a volver a dibujar este circuito, pero para ir haciendo un análisis un poquito más detallado. Voy a poner
esto por acá. Lo voy a poner por acá mejor. Y eh, bueno, voy a dibujarlo. Otra vez, otra vez. Así, voy a dibujarlo acá mejor. Bien, voy a borrar esta parte de aquí abajo. Bien, yo lo que voy a hacer es un par de mallas. Voy a hacer una malla acá. Voy a hacerla acá. Esta la voy a llamar malla 1. Una malla acá la voy a llamar malla 2. Y voy a analizar los acoplamientos entre ellos. Bien, recordemos que la corriente que circula por una bobina genera un flujo magnético en las otras bobinas, ¿no? Esto debido al acoplamiento. El flujo, la corriente que circula por acá genera un flujo acá por el punto. La misma corriente que pasa por acá genera un flujo en esta otra, que está en esta, está en esta y está en esta, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta para el siguiente análisis. Eh, Observemos la corriente de malla. En el momento que eh, en esta bobina, bueno, en esta bobina la corriente que va a entrar es la corriente I1, aplicando esta malla que acabo de poner acá. La corriente I1 va a entrar por acá abajo, ¿cierto? O sea, la corriente I1 viene por acá, la misma I1, ¿no? La corriente I2 viene por acá, I2. Entonces, por esta bobina circula la corriente I1, por esta bobina circula la corriente I2, pero por esta bobina va a circular la corriente I1 y la I2, ¿no? Ahora, yo lo que debo hacer es un análisis de acuerdo por donde entran las corrientes en cada bobina. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Este dibujo lo voy a dejar quietico un momento y lo voy a poner acá y voy a hacer el análisis de esto. Lo primero que voy a hacer es un análisis de una malla normal, ¿sí? El análisis normal sería 3 más J de la corriente I1 menos 100 con ángulo de 70 más 2 más J4 que multiplica la corriente I1 menos la corriente I2. ¿Sí? Hasta acá hice una malla normal. Esto por la I1 menos esto más esto entre I1 e I2, ¿no? Ahora, observemos que la corriente que circula por acá va a generar un flujo acá. ¿Sí? La corriente que circula acá va a generar un flujo acá. La que circula acá va a generar un flujo tanto acá como acá. Todo eso me afecta a la ecuación de la malla 1. Entonces, ¿qué corriente me circula acá? Pues yo voy a decir que la corriente que circula acá es la I1 menos la I2. Porque como estoy haciendo un análisis en malla 1, pues digo que la I1 menos la I2 es la que circula por esto. Entonces voy a poner acá la I1 menos la I2, la que circula por acá. Ahora, la I1 menos la I2 al circular la corriente acá genera un flujo en esto. Entonces la impedancia que tenemos que tomar es la impedancia 1,2, que es la impedancia entre esta y esta, ¿no? Lo podemos ver por el punto 1,2. Voy a borrar este punto y lo voy a poner en rojo. Entonces, la impedancia 1,2 pues sería J2. Voy a poner J2. Y en la polaridad, pues si la corriente que definía acá era I1 menos I2, quiere decir que la dirección sería hacia allá, ¿no? Porque la I1 es mayor que la I2. Y al tener la dirección de esa corriente por acá, vemos que entra por terminal sin marca. Una terminal sin marca. Pero la corriente que entra esta es la I1
y entra por terminal sin marca también. Por lo tanto, la polaridad es consecuente, que en este caso sería positiva. Bien, voy a borrar esto acá. Esa es la primera análisis, el efecto que hace esta en esta. Porque como esta también está en malla 1, ¿no? Ahora, la corriente I1, al entrar acá, pues también genera un flujo en esta. Pero lo mismo, la corriente que entra acá entra por terminal sin marca. La que entra por acá también entra por terminal sin marca. Recuerda que yo dije que era la I1 menos la I2 que tiene esta dirección. Pues la polaridad sigue siendo consecuente, entonces sería más J2, ¿sí? Este J2 recordemos que es el acoplamiento entre 1 y 2. Positivo porque ambas entran por la misma terminal sin marca, ¿sí? Si entraran por ambas por terminal marcado, pues también sería por consecuente, positivo. Y la corriente, en este caso, estamos analizando la corriente que entra acá y genera el flujo acá, pues la I1, ¿no? La I1. Bien. Entonces, vimos el efecto que pasa cuando circula la corriente acá, en esta, cuando circula la corriente acá, en esta. Pero observemos que la bobina 3 también afecta tanto a esta como a esta, y estas dos siguen estando en la malla 1. Y estamos haciendo la ecuación de la malla 1. Entonces, la corriente que polariza esta bobina es la corriente I2 y entra por terminal marcado, porque este triángulo con el triángulo estamos analizando entre la 1 y la 3, entra por terminal marcado. Entonces, entre la 1 y la 3 es J3. La polaridad, aquí entra por terminal marcado. Acá la I1 entra por terminal sin marca, en negativa. ¿Sí? Y la corriente que me afecta, pues estamos analizando el efecto de la corriente I2 en esta, ¿no? Entonces la I2. Listo, me queda entre la 2 y la 3. También lo hay que analizarlo porque el efecto de esta en esta está afectando la malla 1. Vuelve y juega. Ambas están acopladas, esta es por el cuadrado. Y la corriente I2 entra por el terminal sin marca. Terminal marcado, qué pena porque la I2 viene así. Aquí está la marca. Entra por terminal marcado. Y la corriente que viene por acá, pues ahora como estamos analizando malla 1, recordemos que yo dije que venía así, ¿no? La corriente que polariza esto, dije 1 menos I2. Acá entra por terminal marcado. Acá esta corriente que sí, 1 menos I2, también terminal marcado, pues es positivo. Entre la 2 y la 3 era J6. Y la corriente pues sería la I2, que es la que afecta esta, ¿no? Desde aquí hasta acá la ecuación, ¿no? Todo esto en realidad iría acá, pero lo puse aquí abajo para que se vea bien en el análisis. Todo esto haciendo igual a 0. Ahora lo que me queda es distribuir estas ecuaciones como aquí 3 más J y 1. Bueno, voy a tratar de acelerar. Sería más 2 más J4 por la I1 menos 2 más J4 por la I2 más J2 por la I1 menos J2 por la I2 más J2 por la I1 menos J3 por la I2 más J6 por la I2 igual a 100 con ángulo de 70, ¿no? Entonces lo único que hice fue esto de la I1, esto lo paso para el otro lado igual, después esto lo multiplico por la I1, después por la menos I2, después vamos acá, o sea, esto por esto y esto por esto. Estamos acá, más J2 y 1, menos J3 y más J6, ¿sí? Sabemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, aquí serían eh, bueno, tendríamos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 argumentos, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argumentos. ¿Sí? Bien, entonces al verificar que tenemos todo en su lugar, simplemente nos queda agrupar todo lo que tenga la corriente 1, ¿no? 3 más J, 2 más J4, más J2, más J2 nuevamente. Esto me va a dar 5 más J9 de la corriente 1, menos 2 más J3 de la corriente 2, igual a 100 con un ángulo de 70. Esta es mi primera ecuación. Si quieren, pueden verificar con la calculadora. Listo, ya tenemos la ecuación 1. Ahora, lo que necesitamos analizar es la malla número 2 aplicando este mismo concepto. Yo lo que voy a hacer es, bueno, voy a borrar esto acá para poder hacer bien el análisis. Voy a borrar esto que está acá. Voy a poner esto acá. Sí, la ecuación 1 ya está. Si repito el análisis en malla 2, lo que me quedaría es lo siguiente. Primero hago una malla normal, ¿no? Entonces aquí sería 2 más J4 está en la I2 menos la I1 menos 100 con ángulo de menos 110 más 5 más J9 de la I2. Sí, hasta aquí apliqué mallas normales. Ahora los efectos que producen las otras bobinas en esta malla. Voy a empezar a analizar entre la bobina 1 y la bobina 3. Recordemos que entre la 1 y la 3 está la reactancia o la, bueno, impedancia reactiva de J3. Entre la 1 y la 3 está J3. La polaridad, bueno, ahí está la polariza la I1, que entra por lugar sin marca. Esta la polariza la I2, que entra por lugar marcado, entonces sería negativa. Y la corriente sería la I1. Y en eso entre la 1 y la 3. Ahora, entre la 1 y la 2, entre la 1 y la 2 es J2, voy a poner J2. La, la corriente I1 entra por lugar sin marca. La bobina 2, dijimos que ahora estamos trabajando con la malla 2, entonces la dirección que le voy a dar sería hacia arriba, ¿sí? Diciendo que es ahora la corriente que pasa por esta bobina es I2 menos I1. Entonces, estamos entre la 1 y la 2, que es J2. La corriente I1, lugar sin marca. La corriente que viene por acá es I2 menos I1, se va para arriba. Lugar marcado, también negativo. En cuanto a la corriente, pues sería entre la 1 y la 2, pues sería la corriente I1, ¿sí? El efecto que está causando esta en esta y esta en esta. Por ejemplo, por eso ambas son I1, ¿no? Listo. Ya analicé lo que pasa está acá y acá. Ahora, solo me queda observar que la corriente que pasa por esta bobina va a afectar esta y la que pasa por esta va a afectar esta. Y esos dos análisis afectan la ecuación de la malla 2, que también me interesa, ¿no? Lo que observo yo acá es que lo que polariza esto, ya dijimos que era I2 menos I1, o sea, va hacia arriba, entra por lugar sin marca, entre la 2 y la 3 es cuadrado, entra por lugar sin marca, y aquí entra por lugar marcado. Entonces sería la polaridad negativa. Entre la 2 y la 3 es J6. Y la corriente, en este caso sería I2 menos I1. ¿Sí? Ahora, la corriente que entra acá afecta a esta. Entra por lugar marcado. Y la que viene por acá, pues ya dijimos que es I2 menos I1. Entra por lugar sin marca. Menos J6. Pero en este caso sería la I2 igual a 0. Bien, si yo analizo esta otra ecuación como lo hice con la primera, al final me va a quedar menos 2 menos J3 por la I1 más 7 más J por la I2
igual a 100 con ángulo de menos 110. Y esto va a ser mi segunda ecuación. Hasta ahí ya tengo mis dos ecuaciones con dos incógnitas. El método que se puede usar para esto, se puede usar Kramer. No uso esta calculadora, no se trabaja no tiene para esa opción de trabajar con ecuaciones complejas. Yo simplemente voy a usar MATLAB. Lo primero que voy a aclarar es los voltajes. Observemos que acá dice 100 con ángulo de 70 y 100 con ángulo de menos 110. Te voy a ubicar acá, voy a poner BF1 igual a. Entonces lo voy a poner coordenadas rectangulares, que es lo mismo que decir 100, que multiplica el coseno de, bueno, el ángulo. Les voy a mostrar algo, de 70 más 100 por el seno de, de 70, todo esto por pi, por i, qué pena. Vamos a observar algo. Si yo guardo esta variable así, observemos lo que hay acá. Entonces yo pongo acá ABS, o sea, el valor absoluto de PF1, me va a dar que es 100, efectivamente son 100, pero quiero ver el ángulo. El ángulo de BF1 me da 0.8850, está en radianes, pero si yo lo multiplico por 180 y lo divido en pi, el ángulo me está dando 50 y aquí 70. Aquí algo está mal porque es que acá lo toma como radianes. Recordemos que si yo agarro la calculadora y pongo acá 100 con ángulo de 70, lo ideal es que MATLAB me bote en coordenadas rectangulares este mismo valor que no está acá. Entonces toca es convertir 70 radianes, que es lo mismo que decir, eh, pues sería 70 por pi sobre 180, ¿no? Pues si yo multiplico 70 por pi dividido en 180, 70, o si divido 70 en 180, 7 sobre 18 pi. Voy a poner eso, 7 por pi, es 7 por pi dividido en 18, por lo que nos dio acá, 7 dividido en 18, pero es 7 por pi dividido en 18. Voy a agarrar esto, poner acá también, lo guardo y ahora sí me da lo que me tiene que dar, ¿no? 34.2020 más 93.9693. Aproxima este 2 en 3, pero es lo mismo. Bien, ese sería el voltaje BF1. El voltaje BF2, para este caso, tendría yo 100 con ángulo de menos 110. Entonces lo mismo, tenemos que el ángulo lo dividimos en 180. 110, bueno, acá está negativo, toca ponerlo negativo. Menos 110 dividido en 180. Me da menos 11 dividido en 18. Voy a agarrar esto. Poner acá menos 11 dividido en 18. Agarro esto, lo pego acá, lo guardo y listo. ¿Cómo sabemos si está bien? Pues tiene que darnos igual acá. Serían 100. 100 con ángulo de menos 110. Observemos que a menos 34.20 y menos 93.96. Está bien también, ¿no? Bien, ahora lo que me toca es poner las matrices. La matriz A dice que es 5 más 9i. 5 más 9i. A ver, ahora sí. 5 más 9i. Espacio, la matriz B. Bueno, espacio es menos 2 menos J3. Aquí sería
menos 2 menos 3i. Punto y coma pasar la otra fila. Menos 2 menos otra 3 nuevamente. Voy a ponerlo acá. Y el otro es 7 más i. Lo ubicamos acá. 7 más i. Ok. Esa es nuestra matriz A. Nuestra matriz B, pues si vemos acá sería, este es BF1, este es BF2. BF1 y BF2. Entonces sería BF1, punto y coma, vamos a ver, BF1, punto y coma y BF2. Bien. Ponemos acá, listo. Ahora solo me queda solucionarlo. Decir que R va a ser igual a A contra slash B. Esto ya me está dando las dos corrientes, tanto la corriente I1 como la corriente I2, es esta. La voy a llamar acá. Voy a poner que la I1 es igual a R en la posición 1 y la I2 va a ser igual a R en la posición 2. Muy bien, aquí tengo las corrientes. La I1 que da 8.20 menos 1.86 y la I2 menos 3.16 menos 9.98. Están coordenadas rectangulares. No me interesa ahorita por el momento las coordenadas. Ahora lo que me queda, bueno, hasta acá ya podría terminar este ejercicio, ¿no? Que aquí me piden las corrientes A, B, A1, A2 y A3, que las corrientes que pasan por acá. Esto hace referencia a un amperímetro. Si la corriente I1 tiene esta forma, entonces yo digo que la A1 sería menos la corriente I1. La 2 pues sería I1 menos la I2 y la A3 sería la corriente I2 exactamente. Pero lo que me interesa es hacer un balance de potencia, ya que el balance de potencia me dice si el ejercicio está bien desarrollado. Listo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a borrar. Ya no lo necesito. Se supone que ya tengo la corriente I1 y la corriente I2. Pero aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Recordemos que nosotros no solamente hicimos un análisis de malla, donde teníamos en cuenta la caída de tensión acá, acá, acá. Eso sería un análisis de mallas normales. Lo que hicimos un análisis de mallas con acoplamiento. Recordemos que la corriente al circular por cada bobina me genera una tensión en las otras. ¿Sí? Observemos que la corriente I1 que viene acá genera un flujo en esta. Y la corriente que entra acá genera también un flujo en aquella. Esos flujos, dependiendo de la polaridad de las corrientes, pueden o sumar o restar tensión en cada una de estas ramas. Me explico. Yo vengo para acá, me voy a traer otra vez voy a poner esto quitico acá. Voy a traerme esto que lo tenía acá en pausa. Voy a traer para acá. Entonces, teniéndolo acá, yo voy a decir, bien, otra vez hacer el análisis de malla, pero en este caso me voy a enfocar en las tensiones que genera una bobina a la otra. Si yo observo que la corriente que entra acá va a generar una tensión acá, ¿no? Recordemos que cuando hice la malla 1, dije que la corriente I1 entra por acá, por terminal sin marca, y la corriente que entra por acá era la I1 menos la I2. Entonces, la corriente I1 al entrar por acá, entra por terminal sin marca, y la corriente que entra acá, la I1 menos la I2, también entra por terminal sin marca, generando, entonces la corriente I1 genera una tensión acá. Esa tensión la podemos dibujar como si fuera una fuente de voltaje dependiente. Pero, ¿qué polaridad tiene? Pues si esta corriente entra por acá sin marca y acá la que entra también entra por lugar sin marca,
La polaridad debería ser positiva en contra de la corriente que entra. O sea, yo voy a poner acá la polaridad más y menos y voy a poner entre Z1 y Z2, es J2, y la tensión es la corriente I1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la corriente I1, que entra acá, es la que genera un flujo acá, ¿no? Y entre 1 y 2 es J2. Aquí es J2. Voy a poner J2. J2 por la I1. ¿Que por qué la polaridad tiene más arriba y menos abajo? Bueno, pero acá entra por lugar sin marca y acá entra también por lugar sin marca. La polaridad es consecuente a la dirección. Si la corriente viene hacia acá y la polaridad me dio positiva, porque ambos entraron por lugar sin marca, hubiera pasado lo mismo si ambos entran por lugar marcado. Entonces la polaridad más es la que se encuentra con esa corriente. Entonces, la tensión que queda acá es producida por esta corriente. Yo sé que al principio es un poquito complicado, pero vamos a ir analizando poco a poco. Ahora, la corriente que entra acá también genera una tensión en esta. Voy a dibujar nuevamente una fuente dependiente. Y lo mismo, entre la 1 y la 2 es J2. Voy a poner acá el J2. J2. Pero vamos a ver qué corriente es la que afecta acá. Pues la corriente que afecta acá, pues la 1 menos la I2, ¿cierto? La I1 menos la I2 entra por lugar sin marca. La corriente I1 entra por lugar sin marca. Entonces aquí sería, voy a mover esto. La I1 menos la I2. Es la que genera la tensión acá. Pero la polaridad, vuelve y juega. La polaridad, recordemos que se encuentra con la corriente que entra. Acá la polaridad, como la corriente va bajando, la polaridad la puse más arriba, menos acá, ¿no? Para que se encontraran las dos, la corriente con el positivo. En este caso, la corriente I1 es la que tiene el sentido de las manecillas del reloj y van a entrar por acá. O sea, en esta malla hace así y entra por acá. Todo el positivo tengo que ubicarlo acá. Y ese sería el positivo de esa fuente dependiente. Ahora, entonces, la corriente que entra acá generó esta tensión, la que entra acá generó esta tensión. Pero me faltan dos más, que es la corriente que entra acá va a generar una tensión acá y una tensión acá. Como ya sabemos ese orden, yo lo que voy a hacer es, voy a dibujar otras dos fuentes dependientes, acá y acá. Esas dos son las producidas por la bobina número 3. Ahora vamos a mirar cuáles son el valor de la polaridad, del voltaje y la polaridad. Entonces, entre la 1 y la 3, entre la 1 y la 3, acá está, es J3, ¿no? Entonces voy a poner acá J3. Y entre la 2 y la 3 es J6. Acá voy a poner J6. La polaridad, observemos que en la malla 2, la corriente entra por lugar marcado. Y la corriente que va a entrar acá, pues en este caso sería ahora como es malla 2, sería la I2 menos la I1. Entonces, voy a borrar esto. Ahora como estamos analizando malla 2, no, aquí todavía no estamos en malla 2. Analicemos la bobina entre la 1 y la 3 primero para mirar algo. Entonces, la corriente entra por acá. Esta sería la corriente 2, entra por lugar marcado. Y la corriente 1 entra por lugar sin marca. Entonces, la polaridad es negativa. ¿Sí? Al ser negativa quiere decir que la corriente se va a encontrar con la parte negativa de la polaridad. La I1 entra por lugar sin marca, la I2 entra por lugar marcado. Entonces, la I1 viene así, se encuentra el negativo acá y el más acá, ¿no? Así. Bien, ahora la corriente es la I2, ¿no? Corriente I2 es la que genera esta
fuente de tensión. Ahora, entre la 3 y la 2, ya sabemos que es J6, la corriente I2 entra por lugar marcado. La corriente que entra por esta es I1 menos la I2, entra por lugar marcado también. Entonces la polaridad es positiva para la I1 y negativa para la I2. Entonces yo voy a poner acá más y menos. Y lo que afecta a esta, pues simplemente es la I2. ¿Sí? Si nosotros hacemos el análisis hasta ahí de, de la malla 1 y hacemos un simple análisis de malla, nos va a tener que dar las ecuaciones que hallamos al principio. Si yo hago la malla acá, en esta malla 1, observemos qué pasa si la vuelvo a hacer, pues daría 3 más J y 1, menos la fuente esta que es 100 con ángulo 70, aquí sería más 2 más J4 de la I1, de la I1 menos la I2. O sea, hice una malla hasta acá y si sigo por acá me encuentro con el positivo de J2 de la I1, más J6 de la I2, y si sigue así sería menos J3 de la I2, menos J2 de la I1, menos la I2. Y todo eso igual a cero. Si ustedes observan las ecuaciones cuando las hicimos al principio, se van a dar cuenta que da lo mismo. O sea, esto y esto es igual. Esto también da lo mismo. Sería, bueno, acá me equivoqué, acá en realidad es positivo. Sí, porque acá entra por positivo, acá entra por positivo, 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 entra por negativo y entra por positivo nuevamente. Entonces, si observan las ecuaciones, tiene que dar igual aplicando esta malla con la que hicimos al principio, ¿no? Voy a borrar esto y voy a seguir ahora con la otra malla. Lo que me hace falta analizar es las tensiones que se genera entre la 1 y la 3 y la 2 y la 3. Sí, porque es que ya tengo las tensiones en la 1 y la 2. Entonces, la corriente I1 entra acá por lugar sin marca. La corriente I2 entra por lugar marcado. Eso quiere decir que la corriente I2 se va a encontrar con la parte negativa de la fuente que voy a dibujar acá. Voy a dibujar acá la fuente. Así. Pero entre la 1 y la 3 es J3 por la corriente I1. Y entre la 2 y la 3, voy a ponerlo acá. Y entre la 2 y la 3 es J6. En cuanto a la corriente, observemos que la corriente en este caso, pues simplemente sería, aquí entra por lugar marcado, aquí entra por lugar sin marca, aplicando la corriente ahora como sube. Si la corriente sube, sería I2 menos la I1. Eso sería. Entonces, la corriente que entra por acá sería I2 menos la I1, entra por lugar sin marca. Recordemos que como estamos analizando el cuadrado, que es lo que acopla estas dos, no me fijo en esta. Entonces, la I2 menos la I1 entra por lugar sin marca. La I2 entra acá por lugar marcado, por lo tanto es negativo. Entonces, la corriente I2 al final se va a encontrar con el negativo acá y el positivo. J6 I2 menos la I1. Listo, para verificar que nos quedó bien, simplemente volvemos a hacer la malla y nos tiene que dar igual como nos dio al principio. Empiezo acá, pues bueno, hago la malla normal, pues sería simplemente 2 más J4 de la I2, menos la I1 menos 100 con ángulo de menos 110 más 5 más J9 de la I2 y vienen las fuentes de voltaje pendiente. Tendría acá
Por el negativo sería menos J3 y 1. Negativo otra vez, menos J6 y 2 menos I1, menos J6 y 2 solamente, y menos J2, la I1. Bien, si ustedes observan el video cuando hicimos al principio las ecuaciones, van a notar que nos dio exactamente igual, ¿no? Prácticamente todos nos dan negativos acá al principio. Pueden verificarlo. Bien, ¿por qué hicimos todo eso? Para poder determinar el balance potencia. Recordemos que el balance no lo podemos hacer simplemente con las potencias de cada fuente porque aquí tenemos cargas y tenemos unas fuentes dependientes que se genera a través del acoplamiento magnético, que también tenemos que tener en cuenta. Entonces ya con esto podemos determinar el balance de potencia, ¿no? Entonces, siguiendo la dirección de las corrientes, observamos que el voltaje, o bueno, la potencia del voltaje de la fuente 1, recordemos que esta la llamé la voltaje de la fuente 1, esta es el voltaje de la fuente 2, viene siendo igual. La corriente 1 sale por el positivo, entonces solamente es BF1. Asumamos que todo están en valores de RMS, entonces sería BF1 que multiplica al conjugado de la corriente I1, que es la que sale de esta fuente. SBF2 sería igual a BF2 que multiplica acá, en este caso también sale de positivo al conjugado de la corriente I2. Ahora, tengo que hacerlo eso para cada una de las fuentes. Para el caso, a esta la voy a llamar fuente A, voltaje B, por darle un nombre, voltaje C, voltaje D, voltaje E, voltaje F. Yo digo que el voltaje A simplemente es igual pues a este producto, ¿no? J2 multiplica la I1 menos la I2. Si ya tengo el voltaje A y ya tengo la corriente malla, pues puedo hallar la potencia compleja de esta fuente, que sería pues el voltaje A por el conjugado de la corriente I1, que es la que circula por acá. Ahora, el voltaje B sería pues J3 por la I2 y ese B sería la corriente I1. Bueno, aquí me faltó algo, esta es la corriente 1. La corriente 1 entra por positivo, no sale del positivo, sino entra por positivo. Acá me faltó poner el negativo, el menos. Ya casi sí entra por acá, pero sale por positivo. Entonces sí es positivo. Acá sería voltaje B por la corriente I1 conjugado también, ¿no? Listo. Ahora para la C, el voltaje de la C, voy a ponerlo por acá. J2 por I1, por la I1. Y la potencia de C, pues simplemente sería, eh, bueno, acá yo voy a decir que la corriente que pasa por esta fuente es así. Y si yo digo que es así, sería I1 menos I2, ¿cierto? Y entra por positivo, entonces me toca poner acá negativo. Entonces sería BC, que multiplica el conjugado de I1 menos la I2, obviamente conjugado, ¿no? Si lo aplico lo mismo para el voltaje D, digo que el voltaje D es igual a J6 por la I2, por la I2, la potencia compleja de T, pues lo mismo la corriente entra por positivo, pues también negativo acá, menos voltaje D, por el conjugado de la corriente I1 menos la I2 conjugado. Faltan estas dos. El voltaje E es igual a J3 por la I1 y la potencia compleja de E simplemente sería igual al voltaje E. Observemos que la I2 entra acá y sale por positivo, entonces positivo acá, por el conjugado de la corriente, en este caso I2.
el voltaje F. El voltaje F es J6, I2 menos I1. Y la potencia compleja de F es el voltaje F por el conjugado de la I2 nuevamente. Bien, al final la potencia compleja de las fuentes de voltaje totales simplemente sería la suma de cada una de ellas, ¿no? La suma de todas las potencias complejas, A, B, C, D, E y F. Bien, en cuanto a las cargas sí simplemente sería el voltaje de Z1, llamemos este Z1, Z2, Z3. Voltaje Z1, pues simplemente es 3 más J, que multiplica la corriente I1. La potencia de Z1 sería el voltaje Z1 por el conjugado de I1. El voltaje de Z2 es igual a bueno, en este caso sería la I1 menos la I2. Podríamos poner, voy a poner acá, 2 más J4, que sería I1 menos la I2, para hallar el voltaje acá. La potencia compleja de Z2 es igual a BZ2 por el conjugado de la corriente, en este caso pues, la I1, no la I2, conjugado, ¿no? Listo, me queda acá Z3. El voltaje de Z3 es igual a 5 más J9, que multiplica la corriente I2. La potencia compleja de Z3, pues simplemente el voltaje Z3 por el conjugado de I2. Listo. La suma de todo esto, pues me tendría que dar igual a esto, ¿no? Vamos a usar MATLAB para ver si nos quedó bien el análisis. Si no, no nos equivocamos en nada. Entonces, ya tengo la corriente 1 y la corriente 2. SBF1, voy a poner acá. SBF1 es igual a BF1 por el conjugado de la I1. De la I1. SBF2 igual a BF2 por el conjugado de la I2, si no estoy mal. Bien. Voltaje A. Voy a ver si... Vamos a ver. A ver si así me queda más campo para trabajar. Voy a agarrar esto para acá. Listo. Voltaje en A va a ser igual a J2, 2I, por la corriente I1 menos la corriente I2. 1 menos I2. SA, simplemente voltaje A por el conjugado de la I1 menos la I2. No, mentira, es en realidad, aquí sería menos voltaje A, la corriente I1, que sería la corriente I1, pero conjugado. I1, pero conjugado, aquí puse I2. Muy bien. Ahora, SB, voltaje B, otra vez acá, J3, 3I, que multiplica a la corriente I2. Voltaje B, J3 por I2. SB, voltaje BB, que multiplica al conjugado
de la corriente I1. Bien. Entonces verifiquemos. Recordemos que la idea es que no nos quede mal para no tener que buscar después el error. SB, voltaje B, 3I por I2 y voltaje B por el conjugado de la I1. Bien. Ahora, voltaje C es igual a J2, 2I, que multiplica a I1, y SC es igual a menos el voltaje BC por la corriente I1 por el conjugado de la corriente I1. Listo. Recordemos que las potencias complejas toca ya lo conjugado. Es BD 6I que multiplica a I2 y SD ya menos BD que multiplica I1 menos I2 conjugado, ¿no? I1 menos la I2. Vamos acá. Seguimos acá. Con BD B 3I por la corriente I1 y SE es igual a BE multiplica conjugado de la I2. Listo, ya vamos acá. Creo que nos queda solo esta. BF. BF igual a 6I que multiplica a I2 menos I1. I1. La potencia compleja de F es BF por la conjugado de la I2. Bien, eh, creo que hasta acá estamos bien. Solo me queda sumar las fuentes totales. Primero SBF1 más SBF2 más SA más SB más SC más SD más SE más SF A, B, C, D, E, F. Listo, creo que ya está. Vamos a mirar si no nos quedó nada mal. Bien, vamos a mirar. Hasta el momento, esta es la potencia que se suministra en el circuito. Por el momento, aparentemente no. Bueno, para saber si esto está bien, tenemos que hallar la potencia consumida por las cargas. Que habíamos dicho que era esto. Vamos a correr esto para acá. Y colocamos acá. PZ1 será igual a 3 más I. Esto multiplica a la I1. Entonces, S de Z1 igual a BZ1 por el conjugado de la I1. BZ2 es igual a 2 más 4I por el conjugado. Pongamos acá la Z mayúscula. Estamos usando mayúscula acá. BZ2 y 1 menos I2. Menos I2. Eso me da, bueno, SZ2 igual a BZ2 que multiplica, bueno, esto en realidad va acá abajo. Porque BZ2 solo va multiplicado por I1 menos I2. Sí, es la potencia compleja de Z2 la que se multiplica por el conjugado de la I1 menos la I2. Y BZ3 igual a 5 más 9J
más 9i por i2 y la potencia compleja de Z3 igual a BZ3 por el conjugado de la I2. Ese sería el voltaje en Z3. Vamos a ver, si no tenemos error, potencia compleja total de las cargas nos tiene que dar igual a la potencia de las fuentes. Esto más esto más esto. Guardamos, verificamos y observamos. Em, bien, observemos que acá, a ver, observemos que aparentemente aquí hay un pequeño error. Vamos a buscar. Creo que las ecuaciones bueno, de las cargas también. O sea, no son tan complicadas. Vamos a revisar las otras. Vamos a revisar acá. Observemos que BD, observemos voltaje en A, 2i por la I1 menos la I2, potencia en A menos voltaje en A por conjugado a la I1, voltaje en B, 3i por la I2, la potencia compleja en B, voltaje por conjugado, listo. BC J2 por la I1, BC J2 por la I1, la potencia compleja menos BC por I1 menos I2, menos BC por I1, acá debe ser el error, menos I2, tal vez tapé la parte de la I2, revisemos si era eso, verificamos nuevamente, sí, ese era el error. Observemos que esta es la sumatoria de las fuentes, tanto las fuentes de voltaje como las dependientes. Esta. 1 más 1521 por día a la 3, 1,84 por día a la 3 potencia reactiva, y da exactamente igual a esta, ¿no? Se- Perfecto. Bien, entonces verificando que ya quedó el ejercicio bien hecho, podemos dar por terminado este ejercicio, ¿no? Nos vemos en el próximo.